Vamos a continuar con la segunda parte de la serie sobre el tema de la justicia social. Hoy vamos a hablar sobre estados y leyes injustas. No favorecer ni al rico ni al pobre, y el problema de la justicia social o el problema de la justificación de lo que se conoce hoy como discriminación positiva. Es, digamos, uno de los términos que se utilizan. Voy a comenzar con la cita del doctor Michael Sandel, que no es creyente, es profesor de filosofía política de la Universidad de Harvard, y tiene un texto que sacó recientemente de este año, de febrero de este año, que se llama La tiranía del mérito. Y el subtítulo es ¿qué ha sido del bien común? La pregunta sería, ¿por qué considerar que un sistema de meritocracia, que básicamente es un sistema que se basa en la calidad, idoneidad y eficiencia de una persona para ocupar determinados cargos públicos, puede ser una tiranía? Note el término que se está utilizando, tirano. ¿Cuál es la imagen de un tirano? Cuando usted piensa en un tirano, ¿piensa en algo positivo? ¿Es el mérito algo positivo? ¿Se pueden combinar las dos palabras de una forma que se haga una idea positiva sobre el mérito? Creo que no. Ahora, Sandel hace un comentario que voy a leer íntegro por los efectos de lo que nos atañe. La Reforma Protestante nació como una crítica contra el mérito. Ahora, evidentemente Sandel no es teólogo y hace una combinación entre el mérito para salvación y el mérito que deviene de la responsabilidad personal para los actos humanos. Si combinamos eso así, entonces evidentemente que la doctrina protestante siempre fue contraria a pensar que hay un mérito para la salvación. La pregunta es si la doctrina de la salvación y de la justificación se puede trasladar al orden estatal para establecer que en el orden del Estado no debe haber ningún mérito para el desempeño, por ejemplo, de funciones públicas, o que las empresas no deberían escoger a sus empleados con fundamento en su idoneidad, calidad, desempeño y su trabajo. Entonces, ambas cosas creo que están algo entremezcladas, pero es importante resaltar que por qué Sandel tiene que tratar el tema de la Reforma Protestante en un libro que habla sobre la meritocracia o sobre el mérito y el bien común, porque la teoría de la meritocracia fue en gran parte implementada en Occidente por la Reforma Protestante. ¿Qué nos dice eso? Que, primer punto, la Reforma Protestante nunca fue indiferente a asuntos del Estado. Segundo punto, la Reforma Protestante construyó una ética del trabajo y una teoría sobre el Estado. Tercer punto, y es una pregunta: ¿conocen hoy las iglesias que devienen o que dicen ser protestantes la teoría protestante sobre el Estado? ¿Alguien puede responder de forma positiva? ¿Será que en el 99% de las iglesias evangélicas pueden dar cuenta de la tradición intelectual protestante sobre estos temas? ¿Cuál sería la respuesta honestamente? ¿Cuál cree que es la respuesta incluso aquí en nuestra iglesia? ¿Quiénes han leído la obra de Thomas Hobbes, El Leviatán? ¿Alguien la ha leído? Por lo menos los que estudiaron ciencias políticas, derecho o obras semejantes. Si alguien puede buscar en internet, el subtítulo de la obra es De la República Cristiana. Así se llama El Leviatán.
un tratado sobre la República Cristiana. ¿Por qué? Porque el cristianismo nunca ha sido ajeno a problemas como ¿qué pasa cuando hay leyes injustas? ¿Qué pasa cuando un Estado es injusto? Continuando con la cita de Sandel, dice: la práctica corrupta por la que las personas ricas trataban de comprar la salvación fue solo una parte del motivo del ataque reprobatorio de Martín Lutero a la Iglesia católica de su época. En sentido estricto, lo que pretendía con aquellos pagos era acelerar el periodo de penitencia, acortando la estancia del alma en el purgatorio. Su sentido más amplio, de inspiración agustiniana, era mostrar que la salvación es un asunto por completo dependiente de la gracia de Dios y que Dios no puede ser influido por intento alguno de ganarse el favor divino, ya sea mediante buenas obras o la realización de ritos. Con respecto a la redención, a la justificación, la cita es correcta. Sin embargo, dice: no nos ganaremos el cielo rezando, como tampoco nos lo ganaremos comprando el acceso a él, venía a decirnos Lutero. Para Lutero, estar entre los elegidos es un don que en absoluto puede ganarse. Tratar de mejorar nuestras probabilidades en ese sentido, comulgando, yendo a misa, o de cualquier otro modo con el objeto de convencer a Dios del mérito, es una presuntuosidad blasfema. La estricta doctrina de la gracia de Lutero era decididamente antimeritocrática. Con relación a la salvación, era antimeritocrática. Con relación al gobierno del Estado, se puede trasladar un tema sobre las obras para la salvación a las obras de responsabilidad humana que corresponden a los actos entre personas. Rechazaba la salvación por las obras y no dejaba margen a la libertad ni a la autoconstrucción humana. Eso no es teológicamente correcto, ni es tampoco la doctrina de la Reforma ni la de Lutero, porque al contrario, la doctrina reformada es una de las que más insiste en la responsabilidad personal, y en eso es un tema común de toda la Reforma protestante, la libertad y la responsabilidad que deviene de la libertad concedida por Dios al hombre en virtud de su imagen y semejanza. Luego entonces dice: y sin embargo, miren, aquí viene el punto de inflexión, dice: y sin embargo, paradójicamente, la Reforma protestante que él inauguró desembocaría en la ferozmente meritocracia ética del trabajo que los puritanos y sus sucesores traerían con el paso del tiempo a Norteamérica. Voy a repetir la frase para que vea cómo él hace la anulación. La tesis de Sandel es: una meritocracia es una tiranía, porque así como más o menos no hay mérito para la salvación, no deberían haber méritos en los asuntos humanos. Entonces él dice: es una incoherencia que la doctrina de la salvación protestante, que se basa en la absoluta y soberana elección de Dios, donde el hombre no interviene. La razón de la no intervención es la incapacidad del hombre, pero la incapacidad del hombre con relación a la salvación no es una incapacidad con relación a todos los actos humanos, o no es una incapacidad para las decisiones humanas racionales, porque el hombre con la caída conservó imagen y semejanza, racionalidad. Que actuamos algunas veces como animales irracionales, bueno, sí, pero precisamente por eso somos más responsables, porque tenemos la capacidad de discernir una cosa de la otra y no hacemos uso de ese don que Dios nos dio, lo que no nos hace excusables, sino más responsables. Ahora, el tema es que Sandel sí es consciente que la idea moderna de la meritocracia, en gran medida, si no en todo, se debe a qué fenómeno cultural: a la Reforma protestante. ¿Vemos el tema?
Ahora, Sandel no se le puede acusar de que tiene algún interés cristiano en decir que la Reforma Protestante fue uno de los mayores aportes culturales para un sistema meritocrático. La pregunta es si ese sistema meritocrático es de alguna forma injusto por sí mismo, o si la meritocracia la convertimos en una tiranía, o se puede asimilar de alguna manera a una tiranía, y si la meritocracia iría de por sí contra el bien común, porque el subtítulo del libro es ¿qué ha sido del bien común? La idea es que la meritocracia estaría de alguna forma afectando el bien común. Ahora, sigue diciendo, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber nos explica cómo esto ocurrió. Pregunto, ¿alguien ha leído la obra de la ética protestante y el espíritu del capitalismo? Hace parte de la tradición intelectual cristiana, pero la hemos leído. La citan autores de todo orden, secular, todo, para criticarla, para alabarla, para hablar bien, para hablar mal, pero curiosamente, siendo que es una obra que se habla sobre el aspecto de la ética protestante y el desarrollo de una conciencia de trabajo y de labor, ¿la escucha usted comúnmente mencionar en las iglesias como parte de la tradición intelectual protestante? Son los temas que nosotros debemos comenzar a preguntarnos. ¿Por qué de esto no se habla? ¿Y por qué no hemos hecho el ejercicio de leer sobre esos temas? Habiendo hecho esa introducción, quiero que vayamos a la obra del profeta Isaías, al libro de Isaías, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de la viuda su botín y despojar a los huérfanos. ¿Y qué harán ustedes en el día del castigo? Es decir, los que vienen haciendo lo anterior. En la devastación que vendrá de lejos, ¿a quién huirán por auxilio y dónde dejarán su riqueza? La riqueza obtenida ¿cómo? Con las decisiones injustas, con las leyes injustas y con todo lo que viene diciendo. ¿Dónde dejarán su riqueza? Solo queda encorvarse entre los cautivos o caer entre los muertos. Con todo eso no se aparta su ira y aún está su mano extendida. Basado en textos como este de Isaías y una infinidad de textos de los profetas del primer pacto y del Pentateuco, desde la patrística en adelante, se han escrito infinidades de tratados sobre las leyes injustas, el deber de obediencia en conciencia de un cristiano frente a una ley injusta, el deber de obediencia o de resistencia de un cristiano contra un rey injusto. La Reforma conoció este problema en carne propia. Francia ordenó que se ejecutara a todos los protestantes y los protestantes se preguntaron, ¿tenemos el deber moral de acatar la decisión de este príncipe? ¿Tiene él derecho a disponer de nuestras vidas? ¿Podemos resistirnos? ¿Podemos resistirnos usando nuestras armas? ¿Podemos resistir por la violencia? Y el cristianismo se preguntó eso durante muchos siglos. Algunos asumieron una posición pro pacifismo, no vamos a hacer nada y nos vamos a dejar aniquilar. Otros dijeron, es una ley injusta, es un estado injusto, no estamos obligados en conciencia a dejarnos asesinar injustificadamente, y comenzó en la historia de la Reforma, y ya venía antes, el debatido y difícil tema del tiranicidio. ¿Es legítimo matar al rey tirano?
Por ejemplo, el tratado del sucesor de Calvino en Ginebra, Teodoro Beza, del derecho de los magistrados sobre los súbditos, es una obra de filosofía política que plantea la idea de la reforma protestante sobre el problema del tiranicidio. Es un tema que también trató Tomás de Aquino, trató Juan de Mariana, trató la escolástica medieval. La pregunta es, ¿por qué el cristianismo hoy ni siquiera sabe de todas esas teorías de autores cristianos que pretendieron responder desde la Biblia a estas preguntas? Ese es el cuestionamiento que hay que hacerse. Por lo menos por una cultura general, un creyente debería saber qué ha dicho la historia qué ha dicho la iglesia a través de la historia sobre, por ejemplo, la obediencia a una ley injusta, sobre la obediencia a un Estado tirano, sobre la legitimidad de una legítima defensa armada por parte del pueblo contra el tirano. Ya sea que usted esté a favor o en contra, lo que no puede estar es desconociendo lo que la iglesia ha pensado sobre esos temas a favor o en contra, y mucho menos ejercer un juicio con los criterios del Facebook. Eso sí es del todo irresponsable de parte de cualquier ciudadano, y yo creería que casi un pecado imperdonable por parte de un cristiano que sea tan irresponsable con los asuntos de su vida temporal, porque es lo que se llamaría en derecho una ignorancia supina. Es como si a través de toda la historia de la iglesia nunca enfrentó ese tipo de problemas. Solamente en el periodo intertestamentario, con la guerra de los macabeos, hubo ese problema. Los ejércitos romanos atacaban en día de sábado, y algunos que luchaban contra los romanos se cuestionaron, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos pelear en el día de reposo o debemos dejarnos matar? Y efectivamente algunos simplemente se quedaron sin hacer nada y los masacraron los romanos. Otros dijeron, no, porque si ellos están violando el mandato de Dios y además de eso están disponiendo ilegítimamente de la vida de alguien que dice no matarás, nosotros tenemos el deber moral delante de Dios de proteger nuestra vida y no permitir que se cometa esa injusticia. Y respondieron, vamos a pelear. Estamos hablando de periodo intertestamentario. O sea, estos problemas no son nuevos para la fe cristiana. El caso de Mardoqueo, ¿se acuerdan? Esther. Una ley injusta, una ley que no podía ser revocada. ¿Y cuál fue la orden que se permitió por la providencia divina? ¿Cuál fue la orden que dio Mardoqueo con el anillo del rey? Dice, el rey da permiso a los judíos para que se defiendan. Lo que indicaba que, en pocas palabras, el rey estaba revocando la orden que había emitido, pero como no podía, porque conforme a esa, dice la Biblia, a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser derogada, ya el rey no podía emitir un contradecreto, pero autoriza a que los judíos se defiendan. ¿Y qué dice el libro de Esther? Que se defendieron y que ganaron. ¿Cuántos muertos hubo ese día? Sin duda, toda pérdida de vida es, desde una perspectiva cristiana, lamentable. No toda pérdida de vida es injustificada. Hay algunas que están justificadas y ese fue uno de los casos en la historia donde Dios, por la providencia, interviene. ¿Y en qué terminó la providencia divina? En que los judíos tenían que pelear una guerra y defender su vida, sus bienes, a sus familias. Así terminó todo. Levítico, que ya es un texto que se ha leído, en el capítulo 19, versículo 15 dice, no harás injusticia en el juicio. Y miren la precisión que hace Levítico, que le ayuda a entender cuál es la definición de injusto. No harás injusticia, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico. Como normalmente se representa la diosa Dike con la venda en los ojos y la balanza, para indicar, no mira
ni a la persona, ni su condición, ni nada. Mira si tiene el derecho o no tiene el derecho. Si es pobre y tiene el derecho, es injusto que se le despoje de su derecho por beneficiar a alguien rico que no lo tiene. Pero si el rico tiene el derecho, es injusto que se le despoje de su derecho por beneficiar a un pobre por la condición de pobre porque no lo tiene. Ahora, ese principio de la Escritura presenta un gran obstáculo para el término discriminación positiva, que básicamente quiere decir que yo le doy un beneficio a alguien simplemente porque tenemos una deuda histórica de yo no sé qué, de hace 1000 años, entonces ahora hay que concederle un beneficio que no tiene una justificación actual y presente, no tiene ningún mérito, sino haber sufrido una injusticia hace, qué sé yo. El texto dice también, puede leer en el mismo texto que dice Éxodo 23 del 1 al 3, no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Lo que nos lleva a la reflexión, por el hecho de que sea la mayoría, ¿quiere decir que es justo? Todos estamos de acuerdo. ¿Se acuerdan? Poníamos ese ejemplo en la exposición pasada, en esa mentalidad de se necesita que llueva, y para que llueva se necesita un sacrificio humano. Vamos a sacrificar a Alexander por el bien de todos. Alexander enseguida diría, bueno, hay dos Alexander. Diría, pero ¿por qué a mí? ¿Dónde está la justicia en que me escojan a mí? No es que la mayoría está de acuerdo. No podemos seguir a la mayoría para hacer el mal. Dice, ni testificar inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia. Y miren la cláusula del versículo 3. Tampoco serás parcial al pleito, al pobre en su pleito. Es una prohibición de la Biblia. Por ser pobre, no puedes concederle algo que no es su derecho, no puedes ser parcial. Porque la justicia por definición es eso, imparcial. Es justo si a alguien se le concede lo que previamente es su derecho, no que la justicia le cree un derecho, que es la concepción que hoy se está utilizando, como si la justicia fuera una invención o creación humana. Y aquí el cristianismo se divide con las modernas y muchas de las antiguas teorías de la justicia. Porque el cristianismo cree que hay una justicia objetiva, una justicia que corresponde con algo y que la justicia no puede ser alterada por la voluntad del ser humano a su criterio. Eso dio origen a dos escuelas que hoy siguen en pugna en el derecho, lo que se llamó una concepción naturalista y lo que se llamó una concepción positivista. La concepción positivista, ¿qué dice? Es ley lo que la voluntad general determine que es ley. Y confunden ley con derecho y derecho derivado de esa ley con justicia. La pregunta es, ¿y qué pasa si esa ley es injusta? Pero es derecho, porque fue expedida por los procedimientos democráticos o los procedimientos que en esa sociedad estén vigentes para eso. Podemos considerarla, por haber pasado ese procedimiento, ley, nos obliga, podemos desobedecer, podemos utilizar la fuerza para desobedecer, son las preguntas. Ahí mismo en Éxodo 23:6, déjenme un segundo que me pasé. Dice, no pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. Es decir, no vas a pervertir el derecho de alguien pobre, aprovechándote de su condición vulnerable para no concederle lo que es su derecho.
Entonces, básicamente la Biblia condena cualquier favorecimiento que no sea por un criterio de justicia. Job 34 del 17 al 19. Pero si tienes inteligencia, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece la justicia? Pregunta retórica. La mayoría de las veces, lastimosamente, sí. ¿Y condenarás al justo poderoso, que dice a un rey indigno? Miren esta pregunta, ¿gobernará el que aborrece la justicia? Y otra pregunta, ¿condenarás al justo poderoso que dice a un rey indigno y a los nobles perversos? Que no hace acepción de príncipes ni considera al rico sobre el pobre. No considera al rico sobre el pobre, ya que todos son obra de sus manos. Imagen y semejanza. ¿Por qué la justicia no puede privilegiar a alguien sobre otra persona? Porque todos son, ¿qué? Creados a imagen y semejanza de Dios. Todos son obra de sus manos. En la reflexión histórica sobre el problema de la justicia encontramos la obra de Agustín, La ciudad de Dios, libro 4, numeral 4. Dice así: si quitamos la justicia, ¿en qué se convierten los gobiernos sino en banda de ladrones a gran escala? Miren esa reflexión de Agustín. Quita la justicia, aparta la justicia. ¿Y qué es un Estado? Una banda de ladrones organizada. Cualquier semejanza con la realidad nuestra y de muchos países, ya lo pensó Agustín antes de nosotros, mucho tiempo antes. Si tú quitas la justicia, ¿en qué se convierte el Estado? En una banda de ladrones armada y a gran escala, extremadamente peligrosa. La pregunta sería, ¿qué puedes hacer frente a esos bandoleros? ¿Simplemente te sometes a ellos? O así como a nivel personal tienes legitimidad para oponerte a alguien que te quiere robar en la calle, ¿tendrías la legitimidad moral igual para oponerte a un Estado bandido? Dice, porque, ¿qué son los bandoleros sino un reino pequeño? Miren lo que Agustín piensa, dice, ¿qué son los bandoleros? ¿Qué es una banda armada? Los que nosotros tristemente conocemos en nuestro país muy comúnmente con todas estas bandas ilegales. ¿Qué son? Un reino pequeño. Dice, la banda misma es un grupo de hombres que se rige por un jefe. Un Estado se rige por un jefe. La diferencia es si ese jefe obedece la justicia o no, porque si no, es un bandolero igual. Dice, se comprometen en pacto mutuo. Uno podría decir, el contrato social no legitima ninguna injusticia. Todos estamos de acuerdo en que hagamos una ley injusta. Dice, no, son una banda de bandidos, punto. Se reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Y ustedes creo que conocen, creo que El Padrino es una representación de eso. ¿Recuerdan de esa película donde uno de los hermanos le habla mal al otro y el papá, ¡pah!, respete a la familia es lo más importante y aquí obedecemos la jerarquía familiar. Hasta los bandidos tienen su jerarquía y sus códigos de conducta de cosas que ellos consideran intolerables dentro de su organización. No, aquí no hacemos eso. Hasta el peor de los peores dice, no, aquí no aceptamos violadores. Matamos y aserramos y le cortamos la cabeza a la gente, no, pero nadie que viole, no, aquí hasta allá no llegamos. A esos niveles hemos llegado y creo que no es cosa que nos sea ajena. Dice Agustín, supongamos que a esta cuadrilla se le van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, establecer cuarteles, algo así como un ejército, tomar ciudades, someter pueblos. Entonces abiertamente se autodenominan somos un reino.
título que a todas luces le confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad que han logrado. Dice, sin duda que adecuadamente y con profundidad le respondió al célebre Alejandro Magno, un pirata caído prisionero. El rey en persona le preguntó, ¿qué te parece tener el mar sometido al pillaje? Lo mismo que a ti, respondió, tener el mundo entero. Solo que a mí, como trabajo con una ruin galera, me llaman bandido. Y a ti, como lo haces con toda una flota, te llaman emperador. Pero eres un ladrón igual que yo. Pero tienes un halo de legitimidad. Aparentemente lo que haces es justo. La pregunta es si de verdad es justo o no. En otro de los tratados de Agustín sobre el libre albedrío, hace una corta declaración que es muy significativa para nosotros. Dice, la ley injusta no es ley sino violencia. Miren lo que Agustín reflexionó. Estamos hablando del siglo III, 300 algo. Dice, la ley injusta no es ley. La ley injusta es un acto de violencia. ¿Ya ven? Y de violencia injustificada. Siendo Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, dio un discurso ante el Reichstag alemán, el Parlamento alemán, y comentando esta cita de Agustín, que acabamos de leer, dice, nosotros, hablando Benedicto en esa época, Joseph Ratzinger, dice, nosotros, le estaba hablando al Parlamento alemán, los alemanes, sabemos por experiencia que estas palabras no son una mera quimera. Le citaba, dice, nosotros los alemanes sabemos que un Estado se puede convertir en una banda de ladrones, de bandidos armados, peligrosa para la humanidad. Se refería obviamente a Hitler. Hemos experimentado cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó a él, se enfrentó a lo que es justo, cómo se pisoteó el derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho. Se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada, que podía amenazar al mundo entero y llevarlo hasta el borde del abismo. Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político. En un momento histórico en el cual el hombre ha adquirido un poder hasta ahora inimaginable, este deber se convierte en algo particularmente urgente. Curiosamente, en ese discurso habla de filosofía del derecho, de filosofía jurídica, de filosofía política ante el Parlamento, y recuerda que el cristianismo había asumido antes de eso un concepto de justicia que no dependía del derecho vigente, sino de leyes naturales que existen por sí mismas. Cuando sucedió lo de Hitler, creo que todos recordamos más o menos los juicios de Nuremberg. Todos los inculpados se declararon inocentes. ¿Y cuál fue su respuesta a todas las atrocidades que sabemos que sucedieron? Yo actué conforme a la ley vigente. Las leyes ordenaban eso. El Führer lo ordenaba. El Parlamento aprobó esas leyes. Yo actué cumpliendo mi deber como funcionario público, porque eran las leyes del Estado. Y el fiscal norteamericano se quedó ploj, porque era verdad, ellos actuaron con fundamento en las leyes vigentes del Estado alemán. Bajo una concepción de esa naturaleza del derecho, eran inocentes. De hecho, averigüe, porque creo que la condena a Hitler fue inocente. Si no estoy mal,
porque el dato no lo he podido confirmar, pero uno de mis profesores de esa época me dijo, averigüe que el tema de la condena de Hitler parece ser que fue declarado inocente. ¿A qué tuvo que recurrir la Fiscalía norteamericana? A un concepto de justicia diferente al de la justicia como la mera ley y derecho. Y comenzaron a volver a hablar de derechos que son evidentes, autoexistentes. Recuerden la Constitución norteamericana, nosotros creemos que hay derechos evidentes por sí mismos, que no derivan de ningún estado, que son inherentes al ser humano. Y se volvieron a traer esos conceptos que el cristianismo había trabajado desde Agustín, y se dijo, sí, pero esas leyes eran injustas. Y como ustedes eran funcionarios del Estado, se espera de ustedes que no acaten leyes injustas y que no hagan del poder de la justicia un instrumento de injusticia y de maldad. Así que son más responsables. Ahora, es un problema serio, porque el 90% de nuestra cultura jurídica, ¿en qué escuela está siendo formada hoy? Los que de alguna forma han tenido algún contacto con el derecho reconocen a Kelsen. Y todo el mundo sabe la teoría de la justicia de Kelsen, la teoría pura. ¿Cuántos han escuchado de John Phoenix? De la ley natural y de los derechos naturales en una escuela de derecho. Un 1%, y lo que escucharon fue lo que escucharon de sus profesores, y el comentario puedo apostar en un 99% que fue negativo, despreciativo, y como un tema de algo religioso pasado de moda, de una tradición antigua ya superada. Esa es la idea que le meten a los jóvenes que estudian derecho. Ahora, pregunto, si eso hace parte de toda la tradición intelectual cristiana, ¿por qué las iglesias ni siquiera se enteran de eso? Ese es el problema, los criterios de justicia que nosotros tenemos. Proverbios 31:19 dice, abre tu boca con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Todos sabemos que estos textos están construidos como paralelismo, de tal manera que justicia y derecho se convierten en un paralelo. El mandato es abrir la boca con justicia. La pregunta es, ¿y qué es la justicia? Esta es la pregunta. ¿Qué es la justicia? La justicia, entonces, no es solamente lo que, o no es únicamente lo que manda la norma. De hecho, esto no es nuevo. Ya Aristóteles había dicho en la Ética Nicómaco, capítulo 5, que el derecho se compone de una ley natural y de una ley humana o de una ley escrita. Que los criterios de la ley escrita deben respetar los criterios de esa ley natural. Los estoicos siguieron con esa idea, los padres de la iglesia siguieron con esa idea, y hasta ahora una de las interpretaciones autorizadas sobre Romanos 2:14, que cuando habla de tienen una ley en sí mismos, que es su conciencia, hace alusión al concepto ese de ley natural que ya venía rodando. Así, el derecho o la justicia es cuando se profiere una decisión otorgando un derecho que ya se obtiene, que ya se tiene. Derecho que no es creado por el Estado. Ejemplo, se consigna en casi todas las legislaciones la libertad de expresión. Usted es libre de expresarse, libertad de expresión. La libertad de expresión es una consecuencia de algo que el ser humano racional tiene capacidad de hablar. ¿Alguien le dio esa facultad? Sí, Dios, porque ha sido creado a imagen y semejanza. No el Estado. ¿El Estado puede anular esa capacidad de decirle, no, tú no puedes expresar lo que piensas?
¿Por qué? Porque yo soy el dueño de tu pensamiento y yo aquí soy el que ordeno qué se dice y qué no se dice. Libertad de conciencias. Pero ¿qué es la libertad de conciencia sin la libertad de expresión? Por ejemplo, usted puede pensar lo que quiera, pero no puede decirlo. ¿De qué le sirvió? De nada. Efectivamente, es una imposibilidad hoy para cualquier Estado introducirse en su mente y controlar los pensamientos, aunque lo están intentando con la propaganda. Pero esa es otra cosa, ya si nos dejamos meter la propaganda. Pero el tema es que la facultad de habla es algo inherente al ser humano. Por lo tanto, no hay ninguna justificación para que un ser humano en igualdad, porque el derecho tiene que ser lo igual. Si tú puedes expresarte, tú también puedes expresarte. Si yo anulo la libertad de expresión de alguien, ¿cuál sería la justificación si él está en plano de igualdad con la misma facultad racional? Ahora, que alguien diga estupideces, bueno, ya esa es otra cosa. Pero hasta esas estupideces tenemos la responsabilidad de procurar que tenga el derecho a decirlo. Así pensó la tradición liberal que fue influida por el cristianismo. Puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero puedes estar seguro que moriré por tu derecho a decirlo, porque en la medida que proteja tu derecho a decirlo, también mi derecho a decir lo que yo piense está protegido. Es igual para todos. Y en esa parte tiene que ver la justicia. Ahora, el tema es, uno, las leyes no conceden esos derechos inalienables. Y lo otro, en toda la tradición intelectual cristiana, el derecho se considera como acto segundo, no acto primero. Voy a leer el comentario que hace Aquino, y ya voy terminando porque se me está acabando el tiempo. La Summa contra Gentiles, capítulo 28, dice así: la justicia, según el filósofo, y el filósofo aquí es Aristóteles, dice relación a otro, a quien da lo debido. Ahora bien, no se presupone nada a quien se le deba algo a la producción universal de las cosas. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre el tema de la destinación universal de los bienes? Dios creó los bienes ¿para quién? Para todos. ¿Cómo se obtienen esos bienes? Génesis, por el sudor de tu frente, por el trabajo, lo adquiriste. Ese es el acto primero. Después el derecho que reconoce, has trabajado, tienes derecho al fruto de tu trabajo, nadie te puede despojar de eso. Entonces, si llega alguien y hace un cultivo, y llega otro que no hizo el cultivo, que no trabajó, que no hizo nada, y se apropia ese cultivo, ¿cuál es el acto de justicia ahí? ¿Qué sería lo justo con relación a eso? ¿Qué sería el dar a cada uno lo suyo? Como la definición que ya viene manejando el derecho romano y que afirmó y purificó con el cristianismo. Dice, bueno, lo suyo de cada uno es que éste le devuelva a él lo que era desde el principio de él. Eso es lo justo de cada uno. Porque si él lo trabajó, es su derecho. Si él lo vende, lo comercializa, lo da en herencia, esa transmisión es acto segundo que el derecho protege, pero el derecho no creó el acto primero. El problema con la moderna teoría de la justicia es que pretende que por voluntad popular se crea el acto primero. Se asignan las cosas. Y la pregunta es, ¿de dónde nace la legitimidad de alguien para asignar los bienes que no ha adquirido por el acto primero? Yo me he rebanado la cabeza y no he encontrado ninguna justificación. Si usted encuentra alguna, me avisa. Pero no. Ahora, el problema de esto es, ¿qué se hace cuando es el Estado quien hace eso? Esa es la pregunta. Recuerdo yo que por allá como en el 2012,
y es una anécdota personal, me invitaron a una conferencia de filosofía aquí en la universidad, en el colegio de la Sagrada Familia. Y el tema que expuse era el tema de la guerra justa. Pero en esa época asumía yo una posición más hacia el pacifismo. Pero había una pregunta que me rondaba en la cabeza y que no me dejaba cuadrar el tema. Hitler. ¿Qué pasaría si el mundo no hubiera resistido por la violencia a Hitler? ¿Qué mundo tuviéramos hoy? ¿Responde el pacifismo a esa pregunta? ¿Es justo que el malvado simplemente reine por medio de la injusticia y por medio de la violencia? ¿Cómo responde el pacifismo a eso? Ese quebradero de cabeza lo tuve por varios años hasta que al fin lo más coherente fue reconocer que la teoría de Agustín de la guerra justa era lo más sabio en un mundo caído, porque si no, a lo que íbamos era el exterminio. Así de sencillo. Creo que todavía ese escrito anda rodando por ahí en internet. Si algún día lo consiguen, ya me arrepentí de eso. Porque ahora, lo que no conocía era la otra parte de la tradición. Porque ¿qué había leído? La tesis menonita sobre el Estado, la tesis menonita que viene de los anabautistas que eran pacifistas y que rechazaban cualquier vínculo. Ya se acabó el tiempo. Y bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Faltaron un poco de hoja, pero ya la tienen en su WhatsApp. ¿Hay alguna duda, comentario, pregunta? ¿Todo claro o nada claro? Estos temas no son fáciles. Estos temas requieren que ustedes no sean pasivos con estos temas. Es decir, no es que solamente me voy a venir, me voy a sentar y voy a escuchar y listo. No, requiere la diligencia de revisar, investigar, contrastar, leer, hacer un esfuerzo para tratar de entender. Creo que se ha dado cuenta que la mayoría que se está tratando de tomar la costumbre de que los expositores citen las fuentes de donde se saca la información que se está transmitiendo. ¿Para qué? Para que ojalá ustedes hagan el ejercicio de ir a esas fuentes directas y consultar y verificar y hacer un ejercicio de asumir una posición una vez haya investigado diligentemente como los cristianos de Berea. No esperamos que asuma una posición porque es la posición del pastor, sino que sea responsable y usted haga la debida diligencia de consultar las fuentes de referencia y ojalá las dos posturas sobre el tema, y después de eso, entonces asuma con los debidos argumentos una posición a favor o en contra.